Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Información esencial. Y con el paso del tiempo y la comprensión de algunos fenómenos naturales a los que antes no se le daba tanta relevancia, la crisis climática comenzó a posicionarse como una de las preocupaciones de la población. Así lo demuestran diversos estudios. Sin embargo, una nueva medición dio cuenta que, pese a que el cambio climático sigue siendo una amenaza importante, el 2022 el tema perdió relevancia. En 1972, la Organización de las Naciones Unidas celebró la Conferencia sobre el Medio Humano, o conocida como Cumbre de la Tierra, en donde por primera vez una instancia de este tipo puso el cuidado del medio ambiente como un punto central en las preocupaciones internacionales. Un encuentro que, junto con la firma de la Declaración de Estocolmo, que dio paso a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, también dio paso para que se estableciera el 26 de enero como el Día Mundial de la Educación Ambiental. Bajo ese contexto, Activa Research, junto a la red global WIN, realizaron un estudio internacional con el objetivo de identificar la percepción y disposición de las personas en relación al cambio climático y la sustentabilidad, revelando que si bien la población mundial sigue considerando que el cambio climático es una amenaza importante, su nivel de relevancia disminuyó en relación a 2022. En particular, Chile pasó de ocupar un lugar de alta preocupación a situarse en una posición promedio. A lo anterior, también se suma que, sobre la pregunta de si es posible frenar el cambio climático, el país es pesimista al respecto, puesto que un 50% considera que ya es demasiado tarde para ello. Doble clic. Oye, para conocer más datos de este estudio, estamos con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y vocero del Pulso Ciudadano. Ramón, muchas gracias por recibir este llamado. Hola, Quique, muchas gracias por la invitación. Oye, Ramón, te cuento, mira, el 2019, antes del estallido de octubre, la gran preocupación del gobierno era Greta Thunberg, porque Greta Thunberg, esta activista joven, adolescente, que se había hecho famosa pre-COVID también, iba a venir a Chile al encuentro, ¿cómo se llama el encuentro? Siempre se me olvida. La reunión de medio ambiente. La COP. Eso, la COP. Ya, y la idea era qué iba a hacer acá. Recordemos que en ese momento el presidente Piñera estaba con una agenda medioambiental, se hacía la COP acá en Chile, si la iban a recibir en la moneda o no, si ella se era activista o no. Bueno, después de octubre eso parecía una discusión bizantina, y después de la pandemia yo creo que bajó mucho la intensidad con el cambio climático, que pre-pandemia, en el caso mundial, bueno, en el caso chileno también, y pre-octubre, en el caso chileno, era un tema muy importante. ¿Cómo ves tú esa evolución que sufrió, como que gozó del pic en el 2019, más o menos, como cambio climático, y que después bajó intensamente? Bueno, definitivamente el tema de cambio climático pierde un poco relevancia en términos relativos, ¿no? Con lo que pasó con la pandemia. Es una cosa bastante obvia. Efectivamente, la COP del año 2019 en Chile se suspendió, se tuvo que hacer en España, y luego se hizo, bueno, en Glasgow en el 2021, que yo vivo en Glasgow y me tocó participar y estar en ese evento. Y ya en ese minuto también existía escepticismo, en realidad, si el mundo tiene la capacidad para poder detener este proceso de calentamiento global o cambio climático. Yo diría que tanto los activistas como distintos sectores de la ciudadanía están pesimistas frente a este tema. De hecho, el estudio que nosotros acabamos de hacer, no más allá de la mitad de la población, en definitiva, piensa que los gobiernos realmente hacen un esfuerzo relevante y sustantivo para mejorar este tema. Y además, un 50% también de la población piensa que ya es relativamente tarde para tomar acción. Por lo tanto, el tema de pandemia le quitó un espacio, le quitó relevancia a este proceso. Sin embargo, también se considera que las distintas COP que se han hecho, más bien tienen una posición de poner el tema en agenda, pero las medidas concretas realmente que se ejecutan no son tan relevantes y tan efectivas, por lo menos que se vean en el corto plazo. Sí, recuerdo que cuando el presidente francés Macron decidió ponerle un impuesto a la bencina para alinearse
alinearse con estas demandas por el calentamiento global. Bueno, esto terminó con los chalecos amarillos incendiando París y con unas protestas a nivel nacional, porque la gente consideraba más importante ese impuesto que tenía que pagar que la salvación del mundo. No puede ser que ciertas clases medias no quieran aceptar, por ejemplo, o sea, que están conscientes de que el planeta está dañado, pero que las medidas para mitigar esto no son muy draconianas en términos de bajar el consumo a grupos sociales que recién están entrando al consumo. Claro, son todas las medidas que pueden tomar los gobiernos, las grandes empresas, las distintas organizaciones, son medidas de impacto muy lento, son medidas que nosotros no las vamos a alcanzar a ver definitivamente en nuestras generaciones. Esto es una cosa de más largo plazo, pero eso hace en definitiva que la población tenga una percepción negativa. Hay un tema, claro, que yo diría que está tomando mucha fuerza, sobre todo en Europa, que es el tema eléctrico, por ejemplo, de todo el cambio a la electromovilidad en el tema automotriz, que se proyecta que al 2030 ya más o menos todo el parque automotriz en Europa más o menos sea eléctrico. Sin embargo, eso en Europa. En el resto del mundo eso va a ser bastante más lento. Y si hay una medida concreta que tiene un impacto importante, es justamente la electromovilidad. Pero esto nuevamente pasa por un tema de nivel socioeconómico, de cada una de las ciudadanías, del nivel de desarrollo que tienen los países. Por lo tanto, en la medida que el mundo sea tan desigual, sea positivo o negativo, ¿no? Tan desigual, también tiene un impacto justamente en que esa desigualdad, desarrollo, subdesarrollo, acelera o no acelera en definitiva las medidas de cambio que se pueden tomar. Hay un dato que me llama la atención, a ver, dice el informe de ustedes de Activa que en Chile los grupos más preocupados por el calentamiento global son los jóvenes, que no me llama la atención eso, 18 a 24 años, y que tienen educación media incompleta, y dice que a medida que aumenta el nivel educacional disminuye la preocupación por el tema. Yo pensé que era al revés, fíjate. Los datos en general son altos, ¿eh? Estamos hablando que el 80 y tanto % de la población está preocupada y es bastante transversal, yo no diría que es un dato tan significativo esas diferencias que acabas de comentar, digamos. En general existe preocupación sobre el calentamiento global, están todos preocupados. Sin embargo, aquí lo relevante es que existe escepticismo si realmente esto va a tener una solución, por lo menos en nuestras generaciones, por lo menos en nuestras vidas, digamos. Sí, ese número... Sí, que es Sí, ese número es bien llamativo porque es una especie de, claro, escepticismo y también fatalismo. O sea, ya está hecho y no hay mucho más por hacer, ¿no? Claro, pero también el por hacer no es solamente un tema de los países como tal o las empresas, las organizaciones, hay mucho que hacer de las personas. A mí una de las cosas que me llama la atención acá en Europa es el tema del reciclaje, donde existe un hábito pero marcado, definido, existe una estructura también de cómo es el proceso de reciclaje de la basura, cosa que uno lo ve en Latinoamérica, lo ve en Chile y todavía eso está a mucha distancia. Y también el tema del uso del plástico y una serie de elementos, eso todavía no está tomado a conciencia en Chile particularmente y en toda Latinoamérica, yo diría. No existe una conciencia, una convicción sobre ese proceso donde las personas sí tenemos una acción concreta de medida de control del tema del reciclaje. Y en términos de impacto, de la posibilidad de generar impacto en la opinión pública, ¿cómo ves tú la comunicación que ha habido en organismos dedicados a esto, ONG, los gobiernos, respecto a las urgencias de tomar medidas? ¿Han sido efectivas, han permeado a la opinión pública o más bien la opinión pública lo ve como un problema mayor en la cual su participación o injerencia es bastante baja? Claro, bueno, la opinión pública, los estudios se manifiestan y la preocupación existe, el escepticismo existe. Sin embargo, aquí también hay temas de lobby de ciertos sectores, ciertas industrias, obviamente, que determinados temas también, obviamente, tienen ciertos intereses. Entonces, ese es un proceso muy, muy difícil, muy, muy lento, justamente, en lo que se puede ejecutar. Yo diría que el tema del plástico, por ejemplo, el desarrollo del plástico en los temas de alimentación es increíble. El otro día veía una fotografía, oye, de que en algunos países venden
huevos fritos envasados y envasados en plástico. Ya. Es como para la risa, huevos fritos envasados, así que te los venden ya listo el huevo frito, digamos, pero envasado en plástico. Imagínate el concepto que hay de ahí, que hay detrás de eso. Imagínate, la flojera de hacerse un huevo frito y por otro lado envasarlo en un plástico que netamente el plástico va derecho a generar contaminación. Entonces, claro, hay un tema muy complejo justamente que tiene que ver con cierta industria donde por un lado existe un discurso, pero por otro lado las acciones no son tan claras y de tanta conciencia como uno quisiera verlo. Si aquí se tomó una medida que en algún principio muchos pensaban que iba a ser muy imposible de cumplir, que es la prohibición de las bolsas plásticas en los supermercados. Bueno, y hasta ahora ha funcionado medianamente bien, ¿no? O bien, derechamente. Y ese tipo de medidas sí son más cambios culturales que permean, por ejemplo, a los niños y a otras generaciones que ya, por ejemplo, la bolsa plástica no la conocen. Claro, por supuesto. Bueno, ahí tocaste un tema muy importante. Yo diría que si hay un segmento que está sensible, preocupado y que esto es positivo, justamente son los niños. Los niños tienen una conciencia en términos de reciclaje, en términos de cuidado del medio ambiente, muy marcada. Por lo menos en Europa se ve eso claramente, digamos. Y yo creo que en Chile también me recuerdo que existía bastante conciencia. Sin embargo, también estas medidas, claro, son efectivas, ¿no? El tema de las bolsas plásticas, pero inmediatamente sale la bolsa plástica alternativa, la bolsa plástica que no contamina, digamos. Entonces, nuevamente empezamos en estos procesos, justamente. Y ojo entonces, siempre existe. Sí. Y esto genera en la opinión pública justamente la percepción de que hagan lo que se haga, siempre al final vienen las contramedidas, en definitiva. Sí, ojo que los niños están muy preocupados por las bolsas de plástico, pero pueden tener 32 pelotas de fútbol, 832 camisetas, que la ropa también contamina. Así es. Claro. Oye, y en tu manejo de la opinión pública, los conceptos, ¿qué crees tú que como mensaje simple, efectivo, debería empezar a venderse a las audiencias para que tomen más conciencia? O la idea es enfocarse en los niños, que son los más permeables quizá al mensaje y donde la inversión es mejor porque van a ser las generaciones futuras. ¿O también crees tú que la opinión pública en general, con un buen mensaje, podría verse más sensible frente al tema y a la esperanza de superarlo? Que eso es lo que hay que, a partir del estudio que tú hiciste, hay que revelar. Bueno, mira, todos estos cambios son lentos. El tema del medio ambiente, más allá de que ha perdido cierta importancia relativa con el tema del COVID, pero evidentemente el tema del medio ambiente hoy día es un tema latente, comparativamente 10 años atrás, 15, 20, 30 años atrás. Hoy día la preocupación del medio ambiente, el calentamiento global, es un tema que está en la agenda de todas maneras. Es un proceso lento, pero esto tiene varias bajadas y en la medida que se van tomando acciones drásticas, por ejemplo, el tema de la electromovilidad, que son decisiones drásticas, que al menos en Europa, al año 2030 ya no se debiesen vender vehículos con combustible fósil, eso es una definición. Eso es una medida justamente que tiene cambio relevante. En la medida que se motive el uso de la bicicleta, la ciclovía, Santiago es un muy buen ejemplo hoy en día, que Santiago es una de las ciudades latinoamericanas que más ciclovía tiene en términos de extensión, ¿no? Eso justamente también apunta a dejar el vehículo, a usar más transporte público. El tema del reciclaje de la ropa, hoy en día en Europa también existe mucho una tendencia justamente a que el consumo de ropa, justamente el cambiarse inmediatamente o cada temporada, etcétera, atenta también contra el medio ambiente. Entonces hay una serie de elementos que son conductuales, que en la medida que se vayan comunicando, que se vayan explicando, el consumo de la carne, evidentemente también es una cosa que yo diría que existe mucho más conciencia hoy día, sobre todo en la juventud, los problemas que tiene justamente el consumo de la carne. Entonces, yo pienso que la gente es escéptica. Sin embargo, yo creo que hay avances, de todas maneras, en términos, primero, en reconocer la problemática, que no le creo mucho que estas cosas vayan a cambiar rápido, pero yo creo que la ciudadanía, la gente,
poco a poco va avanzando, y sobre todo los segmentos más jóvenes y los niños. En Chile, el 2035 solamente podrán entrar autos eléctricos. No van a poder autos de combustión interna. Obviamente que los que están acá en el mercado van a poder seguir funcionando, pero el 2035 es la fecha límite para los importadores de autos. Y eso obviamente, y lo otro dato de lo que mencionabas tú, que Chile tiene la mayor cantidad de buses eléctricos después de China. Así es. Claro, que es una decisión de política pública, por eso digo que en la política hay margen para que la política haga cosas, tome medidas para que la gente se haya dado cuenta que esto no es un destino inevitable, ¿no? Ahora, siempre el tema del cambio climático, lo que te comentaba, dependiendo del país, del nivel de desarrollo del país, del nivel de estabilidad del país, el tema cambio climático toma más o menos relevancia. Lamentablemente en Latinoamérica, con todos los problemas de delincuencia, problema económico, claro, problema de inflación, obviamente el cambio climático toma una importancia relativa menor. Sin embargo, los gobiernos de Chile en los últimos años obviamente han puesto una agenda importante en una serie de medidas que se están ejecutando orientadas a este tema. Ramón Cavieres, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti, Quique. Que estés muy bien. Chau. Doble clic.